Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos como invitada especial a la licenciada María Isabel León, quien nos visita desde la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Ella es formada como administradora de empresas de la Universidad Católica, tiene un máster en gerontología y es presidenta de Conexión Adulto Mayor. Bienvenida, María Isabel, muchas gracias por visitarnos a Zona Geriátrica. Carlos, buenas noches, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de acompañarlos, de saludarte, de verte también. Y sí, un saludo aquí desde Pittsburgh, Pensilvania, 1 hora más que Lima. Vamos a, como mencioné, tú eres de formación administradora de empresas y Sí. sin embargo ahora eres una de las líderes y referencias también en temas de gerontología y adulto mayor. Tú lideras una ONG que se llama Conexión Adulto Mayor, que inclusive ganó un premio del Ministerio de la Mujer como emprendedora. Cuéntanos, ¿cómo así aterrizaste o terminaste trabajando con personas adultas mayores? Gracias por esa pregunta. Sí, efectivamente, yo estudié administración de empresas en la Católica, mi alma mater, y siempre trabajé en ese campo. Y al mismo tiempo que iba desarrollando mi profesión, siempre yo tuve una inquietud de tener algún tipo de negocio personal a la par de un trabajo dependiente. Entonces, la oportunidad surgió y para mí es muy significativa porque a raíz de una experiencia personal súper dura en nuestro entorno, ¿no? Con la salud de mi papá que empezó a desarrollar la enfermedad del Alzheimer, nosotros enfrentamos una, una situación, una experiencia de buscar servicios de apoyo para una persona mayor enferma, algo que tal vez uno no piensa, ¿no? No Claro, pensamos en... nadie espera tener a papá, mamá con Alzheimer, pero son cosas que llegan Así es, y yo me imagino tu situación estando fuera de Perú. estando fuera y ya van 12, 13 años en este camino, y al inicio yo no sabíamos muy bien qué pasaba. Yo he estado en todos esos zapatos de no saber a dónde ir, a quién preguntar, ir de un médico en otro, que me digan que vamos a darle pastillas para dormir. En fin, fue todo un camino. Y en ese camino nos enfrentamos a que como familiares no encontrábamos información, lo poco que encontrábamos no sabíamos si la fuente era confiable o no, y entonces exploramos un poco el mercado por ese lado y nos dimos cuenta que había una oportunidad de servir a la comunidad desarrollando una solución que implique reunir estos recursos y difundirlos. Esa fue la idea inicial de Conexión Adulto Mayor y yo paralelamente, como te comentaba, siempre había tenido esta inquietud de desarrollar algo propio. Yo ya había llevado un curso de emprendimiento en Centrum, que es el Centro de Negocios de la Universidad Católica. Bruno Yufra fue mi profesor de este curso de emprendimiento. En Estados Unidos, yo que ya vivía aquí, comencé a ir a talleres muy conocidos aquí que se llaman los grupos de apoyo, que funcionan, pero de una manera muy realmente dedicada, con profesionales muy entrenados para llevar y acompañar estos grupos. Y yo siempre pensando, bueno, algún día pasará esto, ¿no? Porque yo sé que mi papá tiene un problema de memoria. Y resulta que todo me estaba pasando y yo no era consciente, no había forma para mí de darme cuenta que yo ya estaba viviendo todo eso que yo veía en los libros. Entonces, luego de pasar como unos 3 años en estas idas y venidas, que necesito un taxi de confianza, quisiera una enfermera, quisiera una casa de reposo tal vez, fue buscar la aguja de pajar en cada uno de esos casos. Entonces, yo estaba conectada con un centro de emprendimiento de la PUC que se llama el CIDE,
y ellos habían puesto un aviso muy chiquitito, pero chiquitito así, enano, que decía concurso de emprendimiento promovido por la OEA, un brazo de la OEA que se llama el YABT, tenía ese concurso. Entonces yo dije, a ver, de repente esta es una buena oportunidad para poner en práctica esto que tengo en la mente. Entonces, participar en los concursos de emprendimiento es una buena, te podría decir, es un buen ejercicio de hacer tu plan de negocios, de establecer tus metas. ¿Qué es el emprendimiento? Explícanos porque nosotros no Sí, sabemos todos los términos. claro, lo ligamos. Entonces, mira, vamos a ligar esa experiencia con esto que surge, que era el emprendimiento, y que en mi caso fue un emprendimiento social, y ahora les voy a contar por qué. Entonces, tú puedes empezar una empresa, un negocio de lo que tú quieras, y eso es esencialmente emprender, hacer algo nuevo. En nuestro caso, en mi caso, que tenemos un equipo con el que obviamente maneja y mueve todo este emprendimiento social, nos dimos cuenta que la solución que nosotros planteábamos respondía a una situación que en el mundo se llama el emprendimiento social, que busca resolver problemas que existen en tu comunidad o puede ser también a un nivel micro o macro, Oye, eso es pero importante porque a nivel de Estado existe un vacío enorme. sí, Entonces, las bueno, personas con iniciativas como tú y como otros más que hacen emprendimiento tratan de solucionar ese inmenso vacío claro, que no cumple y el Estado, no lo cumple, ¿eh? No lo está haciendo. sí, son vacíos que existen y que la gente de a pie, como todos nosotros, de pronto nos enfrentamos con una situación que si la analizamos ya objetivamente, no con ese tal vez sufrimiento, malestar, frustración que uno experimenta como familiar de una persona mayor enferma, entonces puedes ver las cosas desde otra óptica. Y así es como esta formación que yo tengo de administración de empresas me permitió ver que había aquí una oportunidad de negocio y de servicio. Entonces, así como dices, hay un vacío, la gente, el Estado, el gobierno, el Estado no se abasto. Estos emprendedores sociales, los que buscamos es responder con soluciones a problemas que existen en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Es lo que comúnmente podemos llamar muchas veces, oye, ¿cómo alguien no hace esto? ¿O cómo esto no fuera diferente? Bueno, cuando nos enfrentamos a esa inquietud, una manera de responder es, bueno, ¿y qué podría hacer yo? Entonces, ¿yo qué hice? Yo me preparé porque, bueno, así soy. Entonces yo dije, este tema del adulto mayor, de temas de vejez, que por supuesto en el camino he deconstruido muchos conceptos cerrados que se tienen porque están normalizados en nuestra sociedad, yo decidí estudiar una maestría, y esa maestría la hice en el campo de la gerontología, Ah, sí, que pues mis es, felicitaciones, ya la sé que gracias, la terminaste. Sí, sí. sí, la terminé y fue un reto, tú sabes, porque el tema de gerontología para mí pues completamente nuevo en español. Ahora imagínate en inglés. Mi primer curso fue un tema de psicología y vejez y bueno, allí me orientaron desde el principio con la terminología correcta en inglés. Luego fue que yo la aprendí en español, pero me tomó un poco. Mira que de todo el programa, de todo el curso, que fueron como, bueno, 2 años completos intensos, yo hice la maestría regular a tiempo completo, de todos los cursos, yo en todos pasé con A, Ah, mira, menos el primero, porque el primero, dejaste bien a los peruanos. claro, claro, en el primero yo me saqué B porque yo la verdad no estaba nunca pendiente de las notas, eso simplemente te sirve en algún Sí, momento las notas son que el referenciales, la cosa es GPA, ¿no? A mí me lo los sirve cartones, los títulos. totalmente, totalmente. No, Ya yo eso siempre uno me cuando, presento como gerontólogo porque yo tengo 25 años trabajando con adultos ah, mayores pero y sí, el tema de sí, la sí, gerontología la conozco bien. claro, Y he claro, por formado supuesto, inclusive promociones, entonces así es. no tengo un grado académico gerontólogo, pero yo sé de gerontología.
Sí, claro que sí. Entonces, bueno, en mi caso yo En tu tuve que caso, aprenderlo. no, en tu caso es mejor porque has formalizado y encima en una universidad americana de buen prestigio. Sí, sí. Ay, no, sabes, fue una súper experiencia para Pero mí. cuéntanos de Conexión Adulto Mayor. ¿Qué, Sí. qué hacen? ¿Cómo están trabajando ahora? Bueno, Conexión Adulto Mayor entonces da un salto de esa idea inicial de vamos a difundir la información. Nos encontramos con muchas barreras en ese camino también, eso hay que considerarlo en el tema del emprendimiento. Van a haber muchos errores, muchos desánimos, muchas, Te ¿cómo cierran se dice? puertas, te Se abren cierran otras, pero uno tiene puertas, que seguir siendo tienes que emprendedor. ser muy persistente, ¿no? Entonces, en ese camino, la idea esta original se fue transformando. ¿Por qué? Porque no respondía a nuestra sociedad. Yo lo que tenía en mente es, bueno, aquí en Estados Unidos hay un directorio de lo que tú quieras, ¿no? Tú puedes decir Alzheimer y te va a salir y tú vas a la Asociación del Alzheimer de, no sé, de Miami o de Nueva York y vas a encontrar una cuestión muy parecida, ¿no? Todo está muy estandarizado, muy en orden, y siempre va a haber alguien que te oriente. Entonces yo tenía la idea de adaptar algo a nuestra cultura, por supuesto, a nuestra forma de ver las cosas y de hacer, pero todavía no estamos en esa, digamos, en esa cantidad de servicios que pudieran ser difundidos. Aparte, Pero ustedes han hecho cursos, es más, yo he participado en los cursos de claro, formación, sí, 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 sí. Entonces, ese pero fue uno de los con caminos los, que con los curas Camilos, ¿no? los sacerdotes Camilos, sí. Esa fue una de nuestras experiencias más bonitas y de verdad te agradecemos tanto que nos hayas acompañado porque Llenaste un recuerdo auditorio que, inmenso. ¿te acuerdas? Eran como 600, tenía capacidad para 600 invitados y nosotros nos habíamos preparado para 300. Y realmente se llenó y estábamos pero muy, muy preocupados, ¿no? ¿Cómo, qué ¿Dónde pasó? meten tanta gente, no? Sí, Sí, y entraron todos, este lugar es espectacular, inmenso y tiene 2 pisos. Bueno, esa fue una de nuestras mejores experiencias y eso, te agradezco lo comentes porque eso nos llevó a parte de lo que hacemos hoy día en Conexión Adulto Mayor, que son 3 líneas de acción bien definidas. La primera es este camino de varios años de desarrollar Conexión Adulto Mayor nos ha posicionado en un área que se llama la consultoría en temas de vejez y envejecimiento. Entonces, trabajamos con organizaciones privadas o públicas que deseen brindar una capacitación a su propio personal que trabaja con personas adultas mayores o compañías que tienen a personal adulto mayor. Entonces, ese es un área. La segunda que tenemos es este tema de los espacios de diálogo en la comunidad. Estos espacios de diálogo son entonces las conferencias, las charlas, los foros, los conversatorios, y ahora también esta nueva normalidad, también tenemos charlas virtuales. Y el tercer campo de acción son los talleres de desarrollo para personas adultas mayores. Y una de subrama de ese campo son los talleres de expresión artística. Estos talleres, este tema artístico, te cuento que se integra a Conexión Adulto Mayor por, por una propuesta de Aide Chamorro. Ella es una persona de mi equipo, es una joven, sí la conozco. es una joven realmente muy talentosa, brillante, y ella incorporó este elemento en nuestro emprendimiento. Y el tema de arte lo hemos ido enfocando desde el 2015, con diversas acciones de arte público, podríamos decir. Es decir, en cualquier evento en el que nosotros vamos, siempre consideramos poner algún tipo de espacio para que la gente se exprese utilizando el arte. Por ejemplo, murales o pinturas en caballetes o expresiones de, de, de que la gente deje un mensaje. Yo me eh, acuerdo que ustedes tuvieron una experiencia de pintura con pacientes con Alzheimer. Sí, y ahí también tú nos acompañaste, te invitamos, recuerdo, te cuento que eso fue parte de un piloto que Claro, empezamos a en el piloto, desarrollar sí. en una alianza con otra organización, que eso es algo también que me gustaría destacar en este camino del emprendedor.
la importancia del trabajo en sinergia, en conjunto con otros que están en tu ruta y con el que te complementas, ¿no? Porque tú no lo tienes que saber todo. Entonces hay otros que con los que ves y dices, bueno, yo tengo afinidad con este proyecto. Entonces, estos aliados se llaman experiencias mayores con Camila Bustamante. Entonces, con ella le empezamos a dar forma a esta experiencia de los talleres para personas con demencia. Eso inspirados, pues, en lo que yo he visto acá en Estados Unidos, ¿no? Yo he visto una cantidad de actividades para personas con demencia que a mí me encantaría que todo eso se pueda hacer en Lima de una manera adaptada, ¿no? Porque nuestras realidades son distintas. Y Conexión Adulto Mayor le ha ido bien porque inclusive el 17 o el 18 ganaron un reconocimiento del Ministerio de la Mujer. Sí, sí, es un conocimiento que otorgaba, porque justo nosotros, nuestro año fue el noveno Último. año que el ministerio daba ese reconocimiento y después ha quedado en pausa. Pero ese reconocimiento es un premio a organizaciones que trabajan en favor de las personas adultas mayores, así Claro, se un llama. honor al mérito, pues porque están trabajando, Sí, están haciendo sí, cosas. eso fue muy Un bueno. concepto de emprendimiento y de repente está en inglés, pero lo traducimos, son Sí, los startups. sí, las startups ¿Qué son son las esta, startups? Explícanos para que todos entendamos qué son las claro, startups. mira, las startups son estas ideas, emprendimientos que responden también con un producto o servicio innovador y nuevo, que por lo general incluye un componente de tecnología en su respuesta, ¿no? Eso es en esencia una startup. Entonces, nosotros, te cuento que el primer concurso que participamos, este de la OEA, nos presentamos como una startup. ¿Por qué? Porque nuestro componente de tecnología era desarrollar todo esto en el ciberespacio, ¿no? Con las herramientas de tecnología de ese momento y logramos, allí fue nuestro primer premio. Y por eso nosotros le tenemos mucho cariño a Conexión Adulto Mayor, porque Conexión Adulto Mayor nos ha llevado a unos premios y experiencias que jamás nos imaginamos. En aquel momento nos invitaron a Colombia. Participamos como con 2.000 participantes, quedamos entre los finalistas y siendo finalistas terminamos ganadores en nuestra categoría que era el emprendimiento social. Allí esa oportunidad de ganar en Colombia con este premio de la OEA nos condujo a una invitación para exponer nuestro proyecto en Taiwán. Entonces, pues fuimos a Taiwán y competimos con unas ideas que sinceramente todas eran increíbles. A mí una que me impresionó mucho fue una solución de caramelos nutricionales para niños con déficit de nutrición. Entonces, cuando yo conocí a esta persona de Ghana, yo dije, no, pues esta señora tiene que ser la ganadora. Me parecía fabuloso su proyecto. Y resulta que ganamos nosotros en Taiwán. ¿Y cuál era la importancia, digamos, de los puntos que sacamos de ventaja? Estuvo en el enfoque de la persona adulta mayor. ¿Por qué? Porque el envejecimiento poblacional es una realidad sin precedentes en la historia del mundo, ¿no? Entonces veían con gran compromiso que personas jóvenes como nosotros estemos dedicados a este tema. Y así fue este camino. Qué interesante, vamos a resumir. María Isabel es una administradora de empresas que quería tener algo propio, pero tenía a su padre enfermo con Alzheimer. Entonces ella desde Estados Unidos se empezó a preocupar, dijo, ¿qué pasa con mi papá? ¿Y qué va a venir? Y yo estoy fuera. Entonces asoció la enfermedad de su padre, la gana de hacer una empresa, con dar un servicio. Y miren cómo lo ha hecho. Y esto lo resumo para que la gente joven que está escuchando este programa se sienta motivado y motivadas para ser emprendedores. Miren, María Isabel creó una institución a través de las herramientas tecnológicas como es la internet y después lo ha desarrollado y miren, ha ganado en Colombia, ha ganado en Perú, ha ganado en Taiwán y creo que en Chicago también, ¿no? Bueno, fueron a Chicago.
hemos estado en San Francisco. Perdón, San Francisco, y en el Perú también han ganado un reconocimiento del ministerio. Sí, Entonces, miren esto, porque el startup a veces lo asociamos a la tecnología, a la ultra tecnología, a la robótica, a los smartphones, a los zapatos con GPS y cosas muy tecnológicas. Pero miren, haciendo una excelente página web y sabiendo llegar al público y orientando adecuadamente al público, se ha, María Isabel y su equipo de conexión adulto mayor han logrado este reconocimiento. Estamos en el mes del Alzheimer. El color del Alzheimer es el morado, por eso que este mes me voy a poner mi corbatita morada y voy a buscarme un lacito acá también para ponerme un lazo morado, que es generalmente lo que se aplica. Y el 21 de septiembre es el Día Internacional del Alzheimer, pero todo el mes y bueno, ya nosotros venimos trabajando este tema hace muchos años y en septiembre nos invitan a los diferentes medios, pero estoy viendo y me alegra mucho que diferentes instituciones ya están haciendo charlas, cursos. Yo recuerdo algo que, porque María Isabel es bien inquieta, es una chica, bueno, una profesional, una licenciada, pero también es una mujer joven, pero digo, una chica bien emprendedora. Ella iluminó el Ministerio de Salud de color morado. Cuéntanos esa experiencia. ¿Cómo, gracias. cómo lograste iluminar el Ministerio de Salud de color morado? A ver, eso también es parte del emprendimiento. Sí, te contamos. Dentro de Conexión Adulto Mayor, nuestro tema más querido, de mayor interés, es el tema del Alzheimer, porque lo vivimos y porque vamos descubriendo muchas cosas que conocemos aquí y que tratamos de compartirlas con la comunidad en Perú. Entonces, una de las cosas que son imponentes aquí en estas ciudades tan grandes, tan bonitas, es la iluminación de los edificios, de los rascacielos, de muchas tiendas por el día del Alzheimer. En Estados Entonces, Unidos tienes que en empezar. Estados Unidos, Claro. especialmente lo he visto en Chicago, una ciudad muy grande, muy bonita y que mueve muy bien su asociación del Alzheimer. Entonces, desde hace muchos años, también en unión con varios amigos que tenemos en este camino, aliados, así como tú también, hemos tocado las puertas del Ministerio de Salud para decirles, tenemos esta propuesta, es una oportunidad de sensibilizar a la gente, porque sabemos que en este mes cada vez más se habla de este tema, ¿no es cierto? Además, siendo el Alzheimer la demencia de tipo más común entre las personas mayores de 65, al punto que en nuestro país tenemos una ley también del Alzheimer y otras demencias. Bueno, entonces, la idea siempre se quedaba en el camino, hasta que el año pasado, nuevamente, esta vez con otros aliados, que son la ONG FOCADI, con su presidente Edwin Delgado, le conté y le dije, Edwin, este es un tema que estamos tratando de impulsar, de repente este año se puede hacer. Y Edwin, estando en Lima, mantuvo una reunión o tuvo la oportunidad de plantear el tema nuevamente, y así es como se da esta oportunidad. El Y señor Delgado, Edwin Delgado, fue el que también hizo coordinaciones con las autoridades del MINSA. Oh, claro, Edwin hizo las coordinaciones del MINSA. Edwin, por su ONG que está dedicada al tema de Alzheimer. sí, En- en- yo soy miembro honorario de sí, FOCADI. sí, Sí, el mes felicitaciones. pasado me nombraron miembro honorario de FOCADI Sí, y bueno, yo colaboro con ellos con mucho gusto siempre. gracias, Es Carlos. más, Sí, este sábado voy a hablar sí, voy a dictar una conferencia sobre el Alzheimer invitado por FOCADI. hoy día lo vi, claro que sí. Y Bueno, sigue así fue, contándonos, sigue esa así experiencia fue. de iluminar Entonces, el el ministerio. Ministerio de Salud siempre hace una conferencia sobre el tema. Y nosotros les insistimos para que se iluminen y finalmente, y lo hicieron, y así fue un trabajo en conjunto, y por eso es que hay que destacar el trabajo en conjunto. Ahora, nosotros logramos que también se iluminen otros espacios, como la fachada del comercio, se iluminó la fachada de la Universidad del Pacífico, el puente Villena de Miraflores, y son coordinaciones intensas que pueden hacerse más ligeras si realmente nos uniéramos, ¿no? Entonces, eso es algo que tal vez
poco a poco vayamos consensuando. Creo que es un estilo diferente de hacer las cosas en nuestro entorno. Como yo lo veo aquí, quisiera que haya un poquito más de eso, de un trabajo en conjunto a largo plazo, pero también veo que es un trabajo porque sobre todo hay tanto prejuicio asociado a ser viejo o a ser persona adulta mayor, y siendo persona adulta mayor y enfermo, con una enfermedad como el Alzheimer ya prácticamente estás realmente muerto en vida, ¿no? Entonces es bien difícil que alguien haga algo por este grupo de personas, Claro, que es porque no se trata solo de poner luces o linternas e iluminar un edificio, porque eso lo puede hacer cualquiera, sí, sino el objetivo es el mensaje, a dónde quiere llegar. O sea, ojo, entérense de que el color morado representa a esta enfermedad que le puede dar a cualquiera, y cualquiera puede tener un familiar con Alzheimer. Nadie está libre de tener a su padre, a su madre o a sus abuelos con Alzheimer. así es, Entonces, y es una enfermedad que no solamente enferma al enfermo, sino también a toda la familia. Entonces es una sí, cosa, una enfermedad muy penosa, que se ha investigado bastante, se ha investigado, pero hasta ahora, por ejemplo, no existe una pastilla, un remedio que cure o detenga el curso de la enfermedad, ni acá, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado del de mundo. Es ningún una sitio. enfermedad que todavía inclusive se puede diagnosticar 20 años antes de que aparezcan los síntomas, porque la enfermedad de Alzheimer puede aparecer antes de que el paciente empiece los olvidos. Ya tiene la enfermedad, Así es. ya empezaron a depositarse las sustancias amiloideas, que después ya Ujú. lo comentaremos, y no manifiesta cuadro clínico. Ya después viene el cuadro clínico. Pero tú también nos has dado una cosa muy importante: los prejuicios y la estigmatización. Al adulto mayor lo estigmatizan como si fuera ya un enfermo discapacitado. El otro día conversaba con uno de mis invitados y hablábamos de que con la doctora Jessica Castro, presidenta de la Sociedad Peruana de Geriatría, de los logos de las instituciones. Se ponen un árbol quebrado con un palito y una gasa, como que el adulto mayor ya es un enfermo quebrado, y no es así. La Sí, mayoría de las personas adultos mayores son independientes, válidos, y están trabajando y con ganas de trabajar, solo que a veces la sociedad los estigmatiza, y más, como tú bien acabas de decir, si se trata de la enfermedad de Alzheimer. Pues sí, sí, ya estos pacientes como lo discriminan demasiado, a pesar de que hay una ley, sin reglamento todavía, pero ya hay una ley que espero que no solamente exista, sino que también se ejecute y se cumpla. sí, esta Es es una, es la nueva ley, porque te acuerdas que en este camino también, que es otra, también aprovecho para contarles, tenemos una fuerte acción de incidencia política por los derechos de las personas adultas mayores, y sí, sí. teníamos una ley del Alzheimer, y con Carlos también hemos trabajado bastante en eso, que estuvo 5 años sin reglamento. Y de pronto, Carlos, la ley la derogaron y salió otra ley del Alzheimer con unas cosas nuevas ahí, unos artículos nuevos, pero esa segunda ley sí tiene reglamento y Perdón, salió sí súper tiene, pronto. sí se leo Salió con en reglamento. diciembre del 2018, me parece recordar, y porque justo yo estaba en Lima, ya me iba al día siguiente y pudimos participar en la presentación del reglamento. Y, y lo que pasa es que esta ley propone que se haga un plan nacional sobre este tema, y hasta ahora ese plan no sale, ¿no? Entonces Y no también solo allí, eso, también propone que el Estado les va a asignar cuidadores a los enfermos, sí, y cómo escriben cosas que no las pueden cumplir, que les va a sí, dar tratamiento médico a los enfermos con Alzheimer si no necesitan tratamiento. O sea, ese es el gran problema cuando eh, no se han asesorado bien en esa parte, pero hay cosas que sí se debe hacer, como el plan nacional. Un plan nacional sí se debe hacer. No, mejor dicho, ya está, ejecutarlo, pero bueno. claro. Sí, ese es un trabajo allí pendiente, también necesita bastante seguimiento. Y hay muchas organizaciones en nuestro país que trabajan este tema, ¿no? Y yo creo que lo ideal sería trabajar en conjunto, tal vez al menos en la fecha del Alzheimer, ¿no? El 21. Pero ¿sabes qué? Quiero redondear este punto tan importante que estás mencionando de la discriminación hacia la persona adulta mayor. Es una realidad,
y ahora en este tiempo de pandemia, pues ya sabes, se ha hecho, pero un gran problema. Mucha gente de América Latina, de España y también en Europa han alzado la voz sobre el encasillamiento que se está haciendo hacia la persona adulta mayor como igual a vulnerable, a enfermo, a mandarle mensajes, en vez de decirle, por ejemplo, ¿no? Persona adulta mayor, cuídate, es hay que cuidarlos, ¿no? Entonces ni siquiera nos dirigimos a las personas adultas mayores. Y otro tema es también cómo se ilustra, ¿no? Las ilustraciones, los íconos, los logos, los gráficos, del árbol caído, del bastón, de los anteojos, de la persona encorvada, con la silla de ruedas, con el andador. Esas son las figuras y en realidad eso es lo que pensamos porque es normal. Así lo hemos escuchado siempre, así creemos que es. Y por eso es, como lo escuché ahora poco en uno de los tantos webinars que ahora tenemos, pero a diario, es, Cantidad. es el tema de, no es la palabra viejo o vieja el problema, ¿no? Sino es el tono en el que lo dices, los adjetivos extra que le pones, ¿no? Es un Sí, gran porque la problema. palabra viejo al final es una palabra. Como tú dices, el tono y los adjetivos son Sí, el problema, porque al final la y vejez es una también, etapa. Carlos, En también inglés es destacar, elderly. sí, también destacamos lo que bien decías, o sea, así como hay muchas personas adultas mayores independientes, autovalentes, que no necesitan que les digas, te vamos a cuidar, eso nos deja ver que el ser viejo y ser vieja es heterogéneo, no todas las personas adultas mayores son iguales, ¿no? Entonces, eso es un trabajo bien de bastante camino le falta para poder entender, concientizar, porque nosotros podemos tener una excelente reunión con una gran compañía o con un ministerio, con una municipalidad, y todos entendimos muy bien que vamos a tener por decir, no sé, un super programa para las personas adultas mayores. Y luego la persona responsable de sacar el mensaje, la nota de prensa, el aviso en Facebook, pone, tendremos curso para el adulto mayor, y ni siquiera pone para el adulto mayor, por ejemplo, para nuestros eternos jóvenes, y te pone a una persona adulta mayor con un bastoncito, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese camino, allí hay un ruido, ¿no? Que no deja que el mensaje llegue, y al final lo que terminamos haciendo es estigmatizando, acentuando el estigma que existe. Antes de terminar esta bonita entrevista, eh, quiero tocar el tema de la adherencia a la Convención de los Derechos del Adulto Mayor. Tú eres Sí, una activista así. de la firma de la adherencia de la Convención de los Derechos del Adulto Mayor por la OEA. Explícanos qué es eso y qué ha pasado. Sí, sí. Esto se llama en nuestro país el proyecto de ley 2809. Este proyecto de ley va a conducir a que nuestro país apruebe, se adhiera a lo que Quiera. se llama la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este documento, en realidad, es un tratado internacional único en su género en el mundo, pionero, está para toda la región de América, de las Claro, Américas. porque eso no hay ni en Europa ni en Asia. No hay, Eso no hay en hay. América Latina, que es la, perdón, en América, que En es de América. OEA. Y esto, claro, pero tú sabes que hay toda una historia, o sea, la convención en nuestro país o en la OEA tiene su fecha de inicio el 14 de junio del 2015. Sí, desde ahí lo estamos siguiendo. Mira, ya Así es, estamos en el 2020. claro, pero para haber llegado a ese punto hubo muchas reuniones de casi 10 años mientras fueron dándose las ideas iniciales, hasta que finalmente, bueno, ya, sale el tratado. Y sorprendentemente Perú no suscribió la convención inmediatamente. Pasaron años hasta que llega el 14 de junio del 2018 en nuestro país, el, el proyecto de ley 2809 se aprueba por unanimidad, tuvo unanimidad también previamente en la Comisión de Relaciones Exteriores, pasó directo al Pleno y todos felices
el día que fue el 15 de junio, que es el día de la toma de conciencia de maltrato y abuso en la vejez, todos pues los que estamos en este camino celebrando, y luego nos enteramos, y luego averiguando, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos más noticias? ¿Qué pasó con la ley? ¿No? Ya debe salir. Nos enteramos que tenía una solicitud de reconsideración. Eso es una cuestión válida, permitida en el reglamento del Congreso. Cualquier congresista puede pedir reconsideración de la votación. No se refiere al contenido del tratado en particular, simplemente dice, yo pido que se reconsidere esta votación. Y este congresista es un pastor evangélico que nunca dijo sus razones. Por más que se las preguntamos de manera pública, llamadas, correos, bueno, para abreviar la historia, esa reconsideración se vota y se rechaza. Entonces, nuevamente, por fin seguimos avanzando el trámite y nos vuelve a pasar lo mismo, o vuelve a pasar lo mismo. Esa noche, esta vez, de acuerdo a lo que dice el reglamento del Congreso, nuevamente reconsideración de la votación de la reconsideración. Ya parece un trabalenguas. Esta figura es rarísima, muy pocas veces ha ocurrido en temas de proyectos de ley en el Congreso. Yo hablé con Joshua Calderón, que lo tuve invitado acá en este programa, me parece que la semana pasada. Sí, Él me decía que como gobierno, porque él representa al gobierno, él es director de la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, como gobierno estaban totalmente de acuerdo en firmar esta bendita convención que al final son derechos humanos. Los derechos humanos no se negocian. Por Uno nace con derechos. Ya pasaron la época donde habían clases sociales y donde había esclavitud y nobleza, que habían leyes diferentes. Ahora la ley es una sola. Pero claro. Entonces, en eso estamos, en esa lucha, porque también formo parte de la mesa de concertación. Mira que a los ministerios de nuestro país les tomó como 3 años darle vuelta al expediente. Es un expediente que tiene, no sé si 300, 500 páginas, pero fue una me parece que era Economía y Relaciones Exteriores. Allí fue uno de los que tomó más tiempo con el Ministerio de Economía y Finanzas, hasta que finalmente llega el proyecto al Congreso y se la mano a los congresistas. Entonces, lo que no entendemos es por qué, si todos estaban unánimemente, votaron a favor, cómo es este que sale diciendo ya no quiero, y luego le dicen te rechazo tu solicitud y la vuelven a poner, y ahí es donde ya empieza un camino completamente empinado, ¿no? Se quiso poner el expresidente del Congreso, Salaverry, se comprometió y dijo, yo sí la pongo, y el día que quiso poner en el debate del Pleno, hubo una argucia también por allí de no están todos los congresistas completos, no se puede. Claro, dijo a la siguiente la hago con o sin congresistas completos y cierran el Congreso. Entonces, un camino muy accidentado. Y hasta ahora tengo invitados como tú que conocen del tema, les pregunto y hasta ahora nadie se explica por qué no hay explicación. Esa adherencia. Al final. Y el argumento. Va a beneficiar a ellos mismos porque que también van a llegar a viejos. Por supuesto, todos vamos a llegar a ser personas adultas mayores, ¿no? Bueno, sí. María Isabel, muchísimas gracias por habernos explicado lo que es un emprendimiento y lo que es una emprendedora. Ya dije a las personas jóvenes y no tan jóvenes que quieren hacer, que desean hacer una actividad en beneficio del adulto mayor, como yo le digo a mis residentes, en investigación adulto mayor se ha hecho tan poco que es como hacer un hueco, sacar petróleo. Hay para investigar cantidad, que en el Perú no hay investigación. Y se debe de partir desde la investigación, desde estos proyectos de emprendimiento, etcétera. Yo te agradezco tu participación. Estás en los Estados Unidos en estos momentos y has tenido la gentileza de visitarnos. Quisiera que nos des unas palabras finales dirigidas a los adultos mayores y de repente a los jóvenes emprendedores que nos están escuchando. Claro que sí,
Carlos, también agradecerte mucho la invitación, es un honor, una gran alegría verte, compartir con ustedes, con tu audiencia, muchas gracias. Y para los emprendedores, pues para emprender no hay edad, pueden ser incluso emprendimientos de personas adultas mayores, mucho emprendimiento se puede hacer en diversas áreas, muchas personas adultas mayores se dedican a temas de consultoría, a redirigir sus fuerzas a proyectos pasados. No hay límite. Y para las personas adultas mayores, pues estamos en este camino juntos, nosotros aprendemos muchísimo, nosotras como, digamos, gente joven trabajando en el tema, tenemos asesoría y podríamos decir hasta brazos abiertos, es como yo lo siento, de gente activista mayor de quienes aprendemos muchísimo. Por Entonces, supuesto, muchas de las cosas que hemos aprendido, las hemos aprendido de los adultos mayores, sí, así es, de ellos mismos. sí, Cuando hemos orientado para leyes y nos han pedido nuestra opinión, se la preguntamos a los adultos sí, mayores, que son las personas, los beneficiados, ¿no? A los así es. interesados. Y también para la comunidad, recordemos que las personas adultas mayores son personas como todos nosotros, son personas sujetas de derechos, no son objeto de cuidado, son protagonistas de su vida, tienen una voz, tienen que decir y nos dicen mucho. Entonces, creo que todo se basa en el respeto, ¿no? En el respeto hacia todos, entre todos y todas, y ese sería mi mensaje final. Un saludo para todos y me despido. Seguimos en contacto. Muchas gracias, María Isabel. Nos ha visitado en este programa el señor Guillermo Lara, Luis Mendoza, Liliana Palacios, Betsabe Estrada, Felipe León, que felicita por la entrevista, Rosa González, también desde Estados Unidos, desde Georgia, Mirta Merino, muchas personas que inclusive Mirta Merino dice que te tengo que volver a invitar a Sí, otra entrevista. Así que invítame. Claro te que sí. comprometo a una siguiente. Uy, tenemos para conversar, pero de Mucho que muchísimos temas. conversar y mucho que aprender. Gracias. Muchísimas gracias, Marisabel. Y eso ha sido todo por hoy en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores desde Lima, Perú. Será hasta el próximo miércoles. Chao.